Yo les presento. Comparte, compañera, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A continuación, mi grupo va a exponer acerca de las técnicas de estudio. Los integrantes de este grupo son las siguientes personas. El compañero Joao Guamán, quien les habla Samantha Jiménez, la compañera Jennifer Vázquez, el compañero Andy Cornejo, el compañero Brian Sicho y por último el compañero Fernando Silva. A continuación daremos una breve introducción acerca de lo que son las técnicas de estudio. Como ya lo habíamos analizado anteriormente, las técnicas de estudio son un abanico de opciones que van a facilitar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, estas técnicas no son fórmulas mágicas. Los resultados dependerán en gran parte de la correcta aplicación de la técnica y de la predisposición que tenga el estudiante al momento de adquirir un nuevo conocimiento. En primer lugar, tenemos la técnica de la lectura. La lectura se caracteriza por ser una de las técnicas bases de las otras técnicas de aprendizaje. La lectura es un proceso. Siguiente, compañero. La lectura es un proceso que consiste en reconocer las palabras, en entender las ideas. Posterior a esto vamos a contrastar el pensamiento propio con el pensamiento del autor, es decir, con la intención que tuvo el autor al momento de elaborar el texto y con lo que hemos podido rescatar nosotros luego de hacer una breve lectura. La lectura se compone también de la comprensión lectora. Este paso es muy importante, ya que dentro de este vamos a examinar, hacer preguntas acerca de lo leído, vamos a hacer una segunda y tercera lectura y posteriormente vamos a hacer repeticiones de las partes más importantes y repasos también de estas partes más importantes. Para elaborar una buena lectura es importante comprender la velocidad lectora. Se dice que un adulto promedio puede llegar a leer entre 200 y 300 palabras por minuto. Cuando necesitamos aplicar una lectura de aprendizaje, es importante tener en cuenta llegar a leer de 250 a 500 palabras por minuto. Una lectura en voz alta se diferencia, ya que en esta vamos a leer 120 a 150 palabras por minuto. Por lo contrario, una lectura silenciosa es precisa de 200 a 250 palabras por minuto. Como conclusión acerca de la lectura, podemos inferir que es importante su práctica para que las otras técnicas tengan éxito, como por ejemplo la técnica del subrayado, que la va a explicar mi compañera a continuación. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar a conocer sobre la técnica del subrayado. ¿Qué es la técnica del subrayado? Es una técnica de análisis que nos permite resaltar o aislar información importante en el texto que estamos estudiando para luego ser capaz de memorizarlo. La importancia es hacer un buen subrayado, es importante que va gracias al subrayado estaremos ahorrando tiempo de estudio y nos permitirá un apoyo en cuanto al aprendizaje de lo que estamos estudiando. Algunas de las características, como la más principal, tenemos que debe tener un buen subrayado lineal, es que al leer solo el subrayado debe ser como leer un telegrama de contenido, es decir, solo la lectura de lo subrayado debe servirte para recordar lo esencial de dicho contenido. Esto sirve para lograr una mayor rapidez en la elaboración de esquemas, resúmenes y posterior al repaso. Acá también tenemos un ejemplo. Siguiente, por favor. Un ejemplo sobre un resumen sobre los animales vertebrados y acá hemos subrayado lo más importante que sobre los animales vertebrados, que es vertebrados e invertebrados. También algunas características que poseen un endoesqueleto y tienen simetría bilateral y algunas características más. A continuación, mi compañero. Vamos con las técnicas de síntesis. Las técnicas de síntesis nos sirven para aclarar algún pensamiento o idea que ya tengamos, es decir, vamos a reforzar y a despejar dudas.
Nos ayudan a ordenar de manera jerárquica, es decir, vamos a ordenar de mayor importancia a lo más sencillo. Nos sirven también para facilitar el repaso y también para determinar con antelación qué es lo que hay que poner en un examen o responder a una pregunta. Vamos a hablar sobre el resumen. El resumen en sí consiste en mantener la idea principal de un texto sin dejar de lado las opiniones del autor y también tener en cuenta la opinión propia que vamos a desarrollar como lectores después de haber dado una lectura comprensiva al texto, al momento de sintetizar el ensayo o libro o algún cuento que estemos realizando. Un buen resumen debe constar de brevedad, claridad, objetividad, coherencia y precisión con fidelidad. Es decir, el resumen debe ser corto, debe ser rápido, pero también debe mantener su claridad. Es decir, tiene que entenderse, objetividad, porque debe contener las ideas principales del texto original y coherencia. Debe tener lógica. El resumen debe tener lógica, porque si, el hecho de hacerlo breve no, tiene que mantener la lógica del texto principal. Precisión, debe contener información relevante, ¿ya? Y fidelidad, es decir, todavía refleja lo que el texto principal nos quiere decir. Como ejemplo, tenemos un texto que habla sobre la sociedad blanca europea, que desarrolla danza por vías fundamentales. Dice, en los pueblos negros de África se danza uno o más, bueno, nos habla sobre cultura, ¿no es cierto? Y en resumen, tenemos el texto lo hemos reducido a 4 líneas, que nos da, es corto, preciso, relevante, tiene lógica y mantiene la fidelidad del texto original. Gracias. El esquema. Un esquema es una técnica que organiza la información de forma visual y resumida, mostrando solo lo más importante de un tema. Su objetivo es reflejar claramente la estructura del contenido y las relaciones entre sus partes. Para hacerlo más claro se utilizan símbolos, flechas, recuadros o palabras claves que ayudan a representar las ideas de manera gráfica y facilitar su comprensión. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema. Siguiente. Cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es una técnica que se utiliza para analizar y organizar información con la finalidad principal de establecer los diferentes entre dos o más conceptos, temas o elementos. También permite observar de forma clara y ordenada cómo se contrastan sus características, ayudando así a comprender mejor cada uno y facilitar el estudio o la toma de decisiones, como podemos ver en el gráfico. Muchas gracias. Aquí también tenemos los mapas conceptuales. ¿Qué son los mapas conceptuales? Son herramientas visuales que ayudan a representar relaciones significativas entre distintos conceptos. Su objetivo es organizar la información de manera lógica, conectando ideas que forman proposiciones con sentido. Y su organización que de forma jerárquica, colocando los conceptos más generales en la parte superior y los demás específicos en los niveles inferiores. Su función se caracteriza una de las principales estrategias para facilitar el aprendizaje significativo, ya que permiten integrar nuevos conocimientos y también gracias a su estructura ayudan a entender mejores los temas complejos y a recordar la información de forma más duradera. Siguiente, por favor. ¿Cómo se elabora un mapa conceptual? Identificar los conceptos claves del tema texto y también relacionar ideas nuevas con las que ya conocemos. Formar proposiciones uniendo los conceptos con palabras de enlace. Diferenciar los conceptos generales de los específicos, ubicándolos de forma jerárquica. ¿Cómo se evalúa un mapa conceptual? Con proposiciones, jerarquía, conexiones y ejemplos. Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa conceptual, tenemos que tener los temas, luego sacar la idea principal, luego la idea secundaria y analizar el mapa. Siguiente. A continuación hablaremos acerca de las técnicas de fichas y ficheros. En primer lugar tenemos su definición.
Las fichas contienen información breve y precisa sobre un concepto o tema en específico. Su principal objetivo es el de ayudar a organizar, clasificar y comprender mejor la información de interés. En cuanto a su utilidad, estas pueden ser muy útiles cuando no se pueden hacer esquemas o mapas conceptuales, ya que permiten concentrar datos claves de forma ordenada y precisa. Su función principalmente se destaca en aclarar conceptos específicos, en realizar glosarios de términos, se aplica también dentro de fórmulas científicas, físicas o matemáticas. También se aplican dentro de lo que son los diccionarios de idiomas o áreas de estudio, como por ejemplo el crear un diccionario de arte con fichas que, que definen cada término. Siguiente. En cuanto a la organización de las fichas, según su criterio útil, las organizamos de la siguiente forma. Pueden ser de forma alfabética, cronológica, por área o tema de interés, también según la base de datos digitales para buscar fácilmente. Estas también pueden clasificarse como fichas aprendidas, fichas para repaso y fichas no estudiadas. Dentro de lo que compete a recopilar información de un tema, estas sirven para reunir datos de distintas fuentes, como por ejemplo al hacer un comentario literario, se crean fichas sobre lo que es el autor y el movimiento literario. También se incluyen personajes, ideas o temas centrales. También en la época o contexto en la cual está desarrollada este texto. Aquí podemos observar un ejemplo en cuanto a fichas y ficheros físicos. Como podemos ver, empleamos distintos separadores, distintos colores y distintas frases que nos ayuden a ubicar de forma rápida la información que precisamos en cierto momento. A continuación, mi compañero. Listas de conceptos. Eh, ¿Qué es una lista de concepto? Las listas de conceptos son herramientas de estudio que consisten en enumeraciones organizadas de ideas, términos, principios, claves, ¿no? De un tema específico, eh, que se usan para simplificar y estructurar el aprendizaje, ¿no? ¿Para qué sirven las listas de conceptos? Son útiles para repasar términos que pueden causar confusión o duda, es decir, también se los utiliza en temas complejos o amplios, ¿no? Este, También sirven para organizar el conocimiento, tienen un repaso eficaz, digamos, y también refuerzan la comprensión de un tema. Entre las principales limitaciones, tenemos que tienen restricción inherente basada en los principios de psicología del aprendizaje, como los estudios en la curva del olvido. Entre los principales limitantes tenemos la superficialidad en la comprensión, tenemos dependencia de la calidad y personalización, tenemos riesgo de memoria pasiva, falta de contexto práctico y posible sobrecarga o aburrimiento. Gracias.